En casa siempre hay productos del mar porque estamos en un puerto marinero, entonces tiene que ser como nuestra insignia, nuestro buque insignia, aunque haya otros productos del entorno que también queramos ennoblecer. El sabor del erizo, pues lo que marca, a ver, es mucho más suavecito al comerlo en pastel, pero ese punto yodado que yo creo que es el buque insignia del erizo en sí, es lo que sabe principalmente, el yodo le marca mucho y ese es un sabor entre dulce y salado y es lo que le da pues, cuerpo y personalidad. Es un producto que es fácil que guste a todo el mundo porque es mucho más suave que meternos en un pastel solo de marisco, tiene ese punto dulzón, eso del umami, ese punto redondeado que le da tanto el yodo y es más fácil que guste a todos en la mesa, entonces es una buena opción cuando estamos unos cuantos delante. Vamos a preparar un pastel de erizos. Aquí son oricios, no son erizos. Oficialmente son erizos de mar, pero en Asturias se llaman oricios siempre. Trabajamos con ellos de una forma muy delicada para darle el valor que tiene este producto y, bueno, ensaltar un poquitín el pastel, que no sea un pastel pues, de lo típico, hacer una cosita un poquito diferente, muy potente, con sabor a mar y demás. Para manipularlo, 2 tenedores, que los ponemos a la inversa, así, y se clavan por el orificio y nos ayudan. ¿Por qué se ponen así? Porque haces un poco más de palanca. Y de aquí iríamos sacando todo, porque hay que quitar la parte de las tripas. Esto, cuando los pescaban antes, cogían, hacían así en crudo y todo para la boca. Pero claro, ahora ya somos un poco más delicados y pues cogemos lo importante que son las huevas, las gónadas. Esos hilitos que vamos viendo por ahí. Se trata de sacar una a una las huevas del erizo para sacar la parte importante, la parte noble del erizo. Pues más o menos de 1 kilo sacamos un rendimiento de unos 100 gramos. Y bueno, pues hay que ir poquito a poco, hay que intentar, que ya visteis que se ve bien que cada vez que lo vamos manipulando pues se cae alguna puita, que hay algo de las algas que tienen en las tripas, que es con lo que principalmente se alimentan. Empezamos por los huevos, que son naturales, tenemos que ir cascándolos y sacándolos vamos porque utilizamos el huevo entero. Luego solemos batirlos un poco y colarlos porque siempre pues, puede caerse alguna cascarilla, entonces bueno, por precaución solemos ir haciendo eso para posteriormente ir añadiendo el resto de ingredientes. La receta sigue, pues sobre todo, bueno, comentamos un poco el tomate porque aprovechamos producto que tenemos de la huerta, que cultivamos pues como en ecológico, por un poco la tradición también de mis padres de pueblo agrícola y tener un poco ese cuidado y esa vinculación con el entorno, no solo del mar, sino también de la tierra. Entonces lo hacemos de forma tradicional, en la que sofreímos las verduras, a cebolla, zanahoria, pimiento, luego añadimos el tomate y sí que siempre rectificas con un poco de azúcar o un poco de sal y ya está, no tiene nada más. Bueno, y ajo, que me saltaba, pero con un poquito de ajo. Y luego, como pues el resto de la receta es bastante facilón, sería añadir todos los ingredientes, el huevo, el erizo, las huevas de erizo, que son las protagonistas, la nata, que es la parte láctea también, pues esa vinculación con la tierra, y las aromáticas o condimentos, que son la pimienta blanca, el pimentón y la sal. Trituramos todos los ingredientes para que amalgamen y tengan una textura que luego, una vez que lo cozamos, sea untable, es la ciencia. Pero bueno, el paso sería luego ir llenando los botes, que también los llenamos uno a uno con una jarrita, los cerramos uno a uno también en una máquina que nos ayuda con un aporte de vapor a hacer el vacío y luego pasaríamos al autoclave, que es donde se cocina y donde coge ya la textura. En el autoclave unos 17 minutos más o menos, que es el tiempo de lo que es estrictamente la cocción. Está más tiempo porque hay que subir a un rango de temperatura y también bajar de ese rango, hay que hacer una curva. Pero bueno, lo que es la cocción anda más o menos por ahí en esos tiempos. También depende un poco de volúmenes, tenemos que adecuar un poco a la cantidad también, o incluso si fuésemos otro formato también cambiaríamos a lo mejor los tiempos o los grados. Jugamos siempre con un grado más, menos o más tiempo. Cuando llega el pastel a casa, es verdad que no necesita por conservación frío, pero está más rico frío cuando lo vamos a consumir. Y luego para desmoldarlo es abrir el bote, pasar un cuchillo separando un poco las paredes, golpeando un poquito, pues que baje al plato, a la bandeja donde lo vayamos a tener. Y los panes, el soporte que queramos elegir para untarlo.
Para mí la Navidad representa pues, juntarnos, toda la familia, más si cabe desde que tenemos hijos y esa felicidad que irradia a los niños. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es salmón ahumado. El salmón lo que hacemos es traerlo de los mares del norte, lo traemos fresco, siempre bueno, pues con 2 días, empezamos a trabajarlo con 2 días más o menos después de ser sacrificado. El color plateado de estos salmones pues, indican frescura, las agallas también, los ojos. El color rosado de dentro, curiosamente, es porque los salmones suelen comer bastante quisquilla y bastante marisco. Todas las semanas hacemos una compra directamente desde el norte de Europa y no utilizamos ningún aditivo. Lo único que utilizamos es panela de Ecuador y sal. La sal la compramos en una cooperativa femenina de Marruecos. Lo primero que tenemos que hacer para hacer el marinado del salmón, echar la sal y mezclarla con la panela. Bueno, esto es una manera de marinar en seco. Nosotros tenemos una manera de marinar un poquito particular, pero eso es secreto de sumario y no lo puedo contar, ya lo siento. Os voy a enseñar la tradicional, ¿de acuerdo? Por tanto, mezclamos y luego ya lo impregnaremos el salmón de esta mezcla. Ahora abrimos el salmón para su posterior marinado. Lo que tenemos que hacer es descabezar, luego sacar los filetes y desespinar el salmón. Una vez ya desespinado, ponemos el salmón y le echamos la sal y el azúcar para marinarlo. Y lo metemos al frío 24 horas. Bueno, ahora es el momento de meter el salmón a ahumar. El proceso de ahumado lo que hacemos es diferentes fases de generación de humo. El humo que utilizamos es de roble, haya y barricas de Rioja Alavesa. Lo humedecemos ligeramente para que dé la densidad de humo que nosotros queremos. Se hace a baja temperatura y luego, como os decía, hacemos diferentes fases. Lo que hacemos es generar mucha densidad de humo, la mantenemos unos 10-15 minutos en la cámara, expulsamos ese humo y volvemos a empezar a generar un humo nuevo. De esa manera lo que queremos siempre es tener un humo limpio y que no termine de depositarse del todo en el salmón. De esta manera conseguimos que el ahumado sea más sutil y sea un poquito más agradable. También es importante el hecho de que no generamos llama. Una vez que se genera llama, se generan ciertos fenoles y benzopirenos que son tóxicos y que dan un sabor desagradable. Entonces es muy importante que en la combustión no se genere ningún tipo de llama. Tardamos unas 7 horas total, más o menos, en ahumar. Luego nosotros lo que hacemos es echarle un ojo una vez que terminamos y en función del resultado que veamos, pues lo secamos, ahumamos un poco más, ahí un poco entra el ojo artesano. Una vez salido del horno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a proceder a envasarlo. Uno de los formatos que hacemos, pues os voy a enseñar cómo hacemos el corte de salmón a mano y de aquí vamos a sacar sobres de 150 gramos. Bueno, pues ahora lo pesamos aquí sobre unos 150 gramos, 200, y luego lo envasamos al vacío en una envasadora que tenemos ahí para su distribución en toda España. Y finalmente aquí tenemos nuestro salmón artesano ya terminado. Podemos acompañarlo con los clásicos, que son encurtidos, alcaparras o huevo cocido picadito. Todo ello le va muy bien. También se puede combinar con cítricos, derivados de cítricos. Últimamente se está utilizando mucho con aguacate, es un recurso que ya habréis visto en varias ocasiones en diferentes restaurantes. Y nosotros, como sugerencia un poquito personal, pues diríamos que con un pumpernickel, que es un pan alemán, y un poquito de mostaza alemana, pues le damos un toque más del norte de Europa. Sí que recomendamos comerlo a temperatura ambiente, ya que el salmón sudora un poquito y al igual que el jamón, pues le va saliendo su propia grasa y está más rico que es recién sacado de la nevera. El salmón al final debe estar en una mesa de Navidad porque da color, porque es un producto que está riquísimo y al final es representativo de la Navidad. Y los invitados, cuando lleguen a vuestra casa, pues van a darse cuenta al ver el salmón que efectivamente estamos en Navidad. Para mí la Navidad pues representa estar con los seres queridos, poder charlar, esas grandes sobremesas
hablando de todo. Bueno, y al final es esto, el pasar un muy buen rato, que se te haga corto el día y juntarse con los seres queridos. Bueno, ahora la Navidad, pues desde que soy padre, pues lo veo como con otro matiz. Bueno, al final ves las caras de ilusión de las niñas, de celebrar pues todo lo que es la Navidad, las actividades que envuelve toda la Navidad y te da otra perspectiva. Este es nuestro jarrete de ternera, que es la parte que va desde la pantorrilla a lo que es el corvo y es, en resumen, lo que es la rodilla. Normalmente se utiliza pues, ternera nacional de mucha calidad y siempre la parte posterior, la pata posterior, porque da más carne y es mucho más jugoso y meloso. Normalmente el calibre de las piezas se mueve entre 1,4 kg y 1,7 kg. Todo depende al final del animal. Eso da, como siempre digo, si es un plato único puede dar para 4 o 5 personas, si es un segundo plato que acompaña entrantes, sobre todo en Navidad y otras celebraciones familiares, podría dar tranquilamente entre 6 y 8 personas. Aquí lo cocinamos con la técnica de la baja temperatura. La baja temperatura, si tienes un muy buen producto, eso ya, la técnica lo único que hace es potenciarlo y ya el resultado es brutal. Pero la base, como todo en la cocina también, es materia prima. Esta receta al final lleva lo que es el jarrete de ternera, lleva sal y aceite, lleva pimienta negra, no lleva nada más. Es tan sencillo como eso. Y como veis, pues todo lo que envuelve a la carne hay grasa, pero realmente es una pieza con carne muy melosa y la grasa, al igual que el hueso, potencian el sabor, pero hay mucha cantidad de carne, más del 90% es carne. Continuamos con la pimienta y ya lo tenemos sazonado. Una vez hemos puesto la sal y la pimienta negra, pues ya debemos introducir la pieza, lo que es la bolsa al vacío. El aceite se tira dentro de lo que es la bolsa al vacío porque como después lo envasaremos al vacío, cerrado, todo lo que son los jugos, el aceite, sal y pimienta estarán todas las horas de cocción recirculando siempre dentro de la carne. No hay ningún tipo de pérdida como sería una cocción tradicional. El aceite. No hace falta añadirle agua, porque al final, como es una cocción al vacío, al hacerlo también a menos de 100 grados, no solo evitamos la oxidación y mantenemos los nutrientes, sino que no quemamos la carne. De aquí que nos requiera de esa humedad que en una cocción tradicional hay que ir tirando agua para no perder y que la carne quede seca. El siguiente paso sería ya envasar al vacío la pieza con un envasador al vacío. Una vez la tengamos envasada al vacío, es ya introducirla en el horno y ahí ya ponerla, en este caso 16 horas, a una temperatura entre unos 60 y 70 grados, dependiendo del peso de todo lo que son las piezas del jarrete de ternera. Tú lo recibes en casa cómodamente y a partir de aquí lo único que necesitas o requieres es un cuarto de hora de horno y puedes disfrutar como si tú lo hubieras cocinado 16 horas. Puedes tener mucho éxito con tus comensales. También tenemos patatas como a nivel de guarnición para que facilitar ya todo lo que es la comida, tener los asados más lo que son las guarniciones. Así ya todo, no hay que cocinar nada. Estas patatas las condimentamos con sal, después las condimentamos con romero y por último las introducimos a la bolsa. La ración son para 1 a 2 personas de acompañamiento a lo que es el asado. Pues después de todo el proceso de cocción, de abatimiento y de conservación, pues te llega a casa el producto de esta forma, totalmente etiquetado con toda la información nutricional. Es tan sencillo como emplatar en lo que es la bandeja. A mí me gusta dejar un hueco en el medio para poder poner el jarrete. Aparte el resultado, veréis que es súper meloso y con una textura brutal.
Ahora lo ponemos ya en el horno, no hace falta poner agua porque ya el propio jugo de la cocción de las 16 horas ya es el que aprovechamos y el que humedece el asado al hacerse en el horno. Lo único que 2 veces durante el cuarto de hora que estará habrá que con una cuchara coger el propio jugo y tirarlo por encima para regar lo que es el jarrete. Esto sin cocinar. O sea, tú haces como si hubieras cocinado 16 horas con la técnica de la alta gastronomía, con el mejor chef de los restaurantes y tú en casa en solo un cuarto de hora lo tienes hecho y lo disfrutas. Para mí el jarrete es un plato de Navidad porque es un plato para compartir. Centro de la mesa y todo el mundo comparte. Es representación de la Navidad. Nosotros nos encargamos de estos asados para que las personas no pierdan el tiempo en cocinar y puedan disfrutar de sus seres queridos en ese día tan especial. Yo creo que nadie entiende la Navidad sin una caja de mantecados en su casa. El mantecado es un símbolo de la Navidad. ¿Quién no ha ido a casa de alguien y le han ofrecido un mantecado? Es algo que se puede decir casi universal, ¿no? Para hacer un buen mantecado, los ingredientes principales pues son manteca de cerdo ibérica, harina de trigo, azúcar y canela. Canela que en nuestro caso pues la traemos directamente de Sri Lanka, ¿no? La antigua Ceilán. Y después por último un poco de ajonjolí o sésamo. Utilizamos ingredientes nacionales, la almendra solo utilizamos almendra nacional, la mayor calidad que la almendra de California, ¿no? Aquí en La Colchona lo único que ha cambiado en casi 180 años es la forma mecánica de mezclar los ingredientes. El resto es todo manual, ¿no? Lo primero que echamos es la manteca de cerdo ibérica, después echamos el azúcar, después la harina y por último la canela, ¿no? Y todo se mezcla hasta que llega a una textura que nosotros entendemos que es la indicada. La textura tiene que estar lo suficientemente cremosa para que el siguiente paso es el boleado, ¿no? Donde le damos la forma uno a uno, ¿no? Parecen todos iguales, ¿no? Pero no son iguales, ¿no? Cada mano pues tiene su hueco, son mantecados únicos. Apreciáis el color tan típico de un mantecado de canela, ¿no? En cada bandeja entran unas 60 unidades, ¿no? En este caso estamos haciendo el mantecado en tamaño pequeño, porque nosotros las piezas las hacemos en tamaño caramelo, piezas muy pequeñas, mucho más apetecibles, ¿no? La diferencia, como veis, de una empresa artesanal como la nuestra a una empresa industrial es la forma de hacerlo a mano. Se termina el producto dándole la forma uno a uno y una vez acabada, ¿no? Se le va untando su ajonjolí o sésamo. Cuando el producto está totalmente acabado pasa a nuestro horno, que también sigue siendo horno todavía de leña de olivo, ¿no? Todo el proceso es totalmente artesanal. El siguiente paso que para nosotros es fundamental es el horneado, ¿no? Este es el único horno de leña que se sigue manteniendo de esta forma aquí en Estepa, ¿no? Es un horno continuo, ¿no? En el que va entrando bandeja a bandeja y cuando salen totalmente cocidos. El sabor que le impregna el cocido en horno de leña no tiene nada que ver con los hornos industriales, el proceso es mucho más lento, pero para nosotros es el sabor que nosotros queremos que tenga nuestro mantecado, ¿no? Nuestro mantecado sale cocido uniformemente, totalmente, tanto por fuera como por dentro, ¿no? Y hace que el producto, cuando te lo metas en la boca, se te desgrane. Depende del producto, tiene que estar más minutos o menos, ¿no? Pero un producto, por ejemplo, el que está ahora mismo cociendo, ¿no? Pues con unos 10 o 12 minutos a unos 250 grados, al no ser un horno industrial, lo que funciona es la vista del hornero, ¿no? Intentamos que salgan lo más parejos y lo más parecidos posible. Eso hará que, pues, que uno salga un poco más tostadito, otros un poco más claritos, ¿no?
El siguiente paso después del horno, y una vez que se enfrían, es la envoltura, que como veis aquí sigue siendo totalmente manual, tanto en papel de celofán como en papel de seda blanco con flecos. Es un papel muy característico, ¿no?, de las envolturas. Ahora mismo están liando pues mantecado de aceite de oliva, sustituimos la grasa animal, la manteca, ¿no? Bueno, la manteca es el elemento principal del mantecado, de ahí viene su palabra, ¿no? Mantecado viene de manteca de cerdo, ¿no? Pues en este caso sustituimos la grasa animal por aceite de oliva virgen extra, ¿no? La manteca, ¿de dónde viene? Del cerdo, ¿no? Y cuando se hacen las matanzas, pues se hacen en estos meses de otoño o de invierno, ¿no?, coincidiendo con la Navidad. Ese excedente de manteca se utiliza para hacer estos dulces. El primitivo sería el mantecado de canera, ¿no?, que es el primero, ¿no? Los ingredientes que se tenían pues eran manteca de cerdo, harina de trigo, azúcar y canela, ¿no? De todo el proceso, ¿no?, el empaquetado en nuestras cajas, ¿no?, que son diseños únicos porque todos los años cambiamos el dibujo, hacen que todos nuestros clientes pues que un poco que las coleccionan. Toda nuestra campaña se concentra en los últimos 3 meses del año, ¿no? Y bueno, tenemos que atender todas las peticiones y todas las demandas que nos hacen. Nosotros hacemos un producto natural, artesanal y rico para todo aquel que quiera tenerlo en su mesa. Deliciosos platos de fiesta que puedes comprar online y recibir directamente en tu casa. Un aperitivo marino de pastel de erizo. El salmón ahumado en Bilbao siguiendo el método tradicional finlandés. El jarretón de ternera lechal que se deshace en la boca. Y los polvorones sevillanos más famosos del mundo. Atrévete a modernizar tus tradiciones y pasa una Navidad sin cocinar.